Primera semana de mayo de 2024. Una serie de individuos roban en varios puntos un cable en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Esto ocasiona el caos. Se mezcla con otra incidencia en una catenaria y hay gente que está hasta 9 horas parada en un tren. Al menos 10.700 viajeros y 30 trenes afectados por un robo de cable en el AVE Madrid-Sevilla. Caos ferroviario. Un robo de cable deja a casi 11.000 viajeros atrapados en 30 trenes entre Madrid y Andalucía. Como veis, esta noticia resonó en todos los medios e incluso hubo una discusión semántica entre el ministro y otros actores de si fue un sabotaje o fue un robo. Óscar Puente apunta a un sabotaje en las vías del AVE Madrid-Sevilla. Se trata de un robo de cable de escaso valor. Quien lo hacía sabía lo que hacía. El juzgado de Toledo, que investiga el robo del cable en la línea del AVE, no ve elementos para considerarlo sabotaje. Ministro, bajo mi punto de vista, el problema no fue que robaran el cable. El problema fue que ese cable existiera. Los humanos cometemos errores, a veces más leves, a veces más graves, y esto te lo representa la consecuencia del error que has cometido. Por ejemplo, si cometo un error a la hora de narraros este vídeo, lo más que me va a pasar es que tenga que regrabarlo muchas veces, y eso como mucho me hará perder tiempo. No parece una consecuencia muy importante. Pero hay ciertos errores que si cometemos afectarán a nuestra vida, incluso nos llegarán a matar, o peor aún, matarán a otras personas. Estos errores son los realmente graves y los que debemos centrarnos en corregir. Por suerte vivimos en el siglo XXI y hay mucha tecnología que nos evita cometer estos errores. Tenemos coches que frenan solos, aviones con pilotos automáticos excelentes y, por supuesto, trenes con tecnología que le permiten ir a 300 por hora y que el maquinista no tenga que leer señales o si se las salta no pase nada. Estos sistemas nos ayudan continuamente y hacen que cosas que aparentemente son peligrosas sean totalmente seguras. Pero, ¿qué pasa cuando estos sistemas de seguridad se degradan? ¿Qué es esto de degradación? Bueno, hablamos de que cuando un sistema de seguridad deja de funcionar, las consecuencias de que éste lo haga deben ser previsibles y fundamentalmente intentar que no afecten a la operación de aquel elemento de seguridad que estamos intentando proteger. La industria aeronáutica y la industria nuclear son dos ejemplos perfectos de esto, por la cuenta que nos trae. En un avión, por ejemplo, la electricidad es indispensable para todo. Por ejemplo, indispensable para que los pilotos puedan controlar correctamente el avión. ¿Quién da la electricidad? La dan los dos motores. Si un motor se queda sin poder funcionar, tenemos el otro. Pero ¿qué pasa si ambos se quedan sin funcionar? Entonces habrá una degradación del sistema eléctrico. Pero quienes han hecho el avión han pensado en esto y han metido un tercer generador de electricidad en la cola del avión al cual llaman APU. Con lo cual no hay problema. Pero aun si esta APU fallara, hay baterías. Y aun si los dos motores, la APU y las baterías fallaran, queda un último elemento que se llama rad, que es una cosita así chiquitita que sale del avión y genera electricidad con una turbina. Este es el último recurso de 5 recursos, pero aún así consigue que los pilotos puedan controlar el avión, a pesar de que, por cierto, solo deja encendido uno de los lados y solo un piloto ve las pantallas y las indicaciones. Como veis, esto de la degradación se trata de qué pasa si mi sistema de seguridad falla, qué tengo previsto y qué consecuencias va a tener. Y aquí es donde está el problema con el cable. El cable que cortaron pertenecía a un sistema de seguridad llamado LZB. Pero antes de entrar con el sistema LZB, el del cable famoso, quiero hablaros del sistema ASFA. Pero para entender bien todo esto, tenemos que ver antes algunas nociones básicas ferroviarias. No os digo nada nuevo si os digo que esto es un semáforo en verde y que los trenes, como todos los vehículos, pueden pasar ante los semáforos en verde. Tampoco os cuento nada nuevo si os digo que esto es un semáforo en rojo y que los trenes, como todos los vehículos, tienen que detenerse ante los semáforos en rojo. Sin embargo, en los trenes lo único que está rojo o prohibido no es el semáforo, también lo está la sección entera que cubre normalmente desde el semáforo anterior hasta el actual. Esta sección la llamamos cantón y está toda bloqueada para que ningún tren pueda entrar.
Sin embargo, esto sigue siendo peligroso, porque los trenes tardan mucho en frenar, a veces varios kilómetros, y si el tren empezara a detenerse en la señal en rojo, no llegaría a parar a tiempo y se chocaría con el tren que se encuentra detenido al final de nuestra otra señal. Por ello, antes de la señal en rojo siempre se coloca otra señal, en amarillo, en este caso se llama anuncio de parada. No significa que se vaya a poner en rojo ese semáforo, como ocurre en los automóviles, sino que significa que el siguiente semáforo te lo vas a encontrar en rojo, y así te dará tiempo a frenar y a detenerte antes de ocupar el cantón del otro tren. Por supuesto, cuando nuestro primer tren deje su cantón libre, la señal donde está nuestro segundo tren detenido cambiará a anuncio de parada, y nuestro tren podrá continuar, aunque muy lentamente, porque ver una señal de anuncio de parada significa que la siguiente señal está siempre en rojo. El sistema ASFA se creó en los años 70 y básicamente funciona con balizas que conectaremos a los semáforos u a otras señales. Habrá una baliza al lado del semáforo y una segunda baliza situada a una distancia que se calcula mediante unas tablas. El tren, al pasar por encima, leerá la frecuencia de las balizas y actuará consecuentemente con un dispositivo que se encuentra en cabina a disposición del maquinista. Por ejemplo, en nuestro gráfico, en la baliza del medio tenemos la frecuencia L8, que significa que el semáforo al que está conectada indica parada, es decir, que está en rojo. Si el maquinista pasase sin querer esta baliza, no debería pasarle en ningún caso ya que el semáforo está en rojo, el tren aplicaría el freno de emergencia y se detendría automáticamente. Además, disponemos balizas también para cualquier otro tipo de señal, como es la verde vía libre o como es la amarilla anuncio de parada. Y además de las balizas colocadas junto a las señales, disponemos de otra baliza situada a muchos metros que supone una redundancia y que también tienen sus protocolos. Y bueno, el sistema ASFA originalmente tenía estas 4 balizas, pero se ha ido parcheando para intentar actualizarlo de manera un poco chapucera, en mi opinión. Nuevas balizas como esta L2, luego hacíamos un cambio aquí, poníamos 2 balizas seguidas que significaban no sé qué, digital fase 1, fase 2, que si modo de alta velocidad, que si añadimos por aquí 2 balizas que significan no sé cuánto. En fin, parche sobre un sistema de seguridad que lógicamente está ya muy antiguo. Y sí, el sistema ASFA protege de algunas cosas, como por ejemplo de la velocidad máxima del tren, o por ejemplo, si te saltas un semáforo en rojo te detiene el tren, o si vas a mucha velocidad en ciertos tipos de señales como la de anuncio de parada. Pero no hace un monitoreo constante de la velocidad, y esto tuvo un papel fundamental en el accidente de Santiago de Compostela en el año 2013. Un Talgo 730 con 218 pasajeros se aproximaba para detenerse en la estación de Santiago de Compostela. Iba a 195 km por hora. Su maquinista se encontró con un problema muy estudiado en gestión de riesgos, la pérdida de consciencia situacional. Esto viene significando que no sabes dónde estás. Pero no solo que no sabes dónde estás, ya que si solo fuera eso, detienes el tren o el vehículo que sea y ya está. El problema de la pérdida de consciencia situacional es que literalmente no sabes que no sabes dónde estás. El maquinista se encontraba ante una frenada muy importante, de 200 km por hora a 80 km por hora para atravesar una curva bastante lenta, y no sabía dónde estaba. Y no solo eso, sino que además para agravar la situación recibió una llamada telefónica. No sabemos si esta fue la consecuencia de la pérdida de consciencia situacional o por el contrario la agravó. Dímelo. Sí, cabe las 2 vías. Y aquí quiero que paremos un momento. Ese pitido que acabáis de oír en la grabación de la caja negra del tren es el paso por la baliza de vía libre. Esta baliza indicaba que el semáforo estaba en verde, y cuando un semáforo está en verde, ASFA no te protege respecto a la velocidad. Puedes pasar literalmente a cualquier velocidad. Sí, por Puente me caben las 2 vías, y en la otra, la desviada, tengo que salirme con la motriz y el tren para librar el paso por cola, pero vale para las 2 vías. Pues el desviada. Sí, entra por las 2 y por las 2 libro el paso.
no tiene ningún problema. Vale, eso como veas. Sí, por la principal entra. Y por la desviada también entra. ¿Me oyes? Nuevamente oímos un pitido de otra baliza. Esta baliza es la baliza de anuncio de vía libre, la que llega antes de la baliza de vía libre del semáforo en verde. En este momento el maquinista se da cuenta de que está metido en esta curva tan peligrosa y que aún no ha bajado la velocidad, que debería ser de 80 y está actualmente en una velocidad de 195. Es por ello que frena con todo lo que tiene. Incluso en algún momento llega a pulsar la seta de frenado de emergencia. Pero ya sería demasiado tarde. El tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló a 3 kilómetros del casco urbano de Santiago, falleciendo hasta el momento 80 personas, entre ellas un niño de 2 años. Esta mañana una decena de bomberos han entrado en los últimos vagones y han comprobado que no quedaban más personas en su interior, tras retirar butacas y otros objetos del tren. La Policía Nacional ha desplazado desde Madrid a Santiago a otros 3 especialistas para colaborar en la identificación de los cadáveres, que se suman a los 6 agentes que se trasladaron anoche, nada más ocurrir el descarrilamiento. El resultado de un despiste y de tener un sistema de seguridad insuficiente, 80 muertos. Un sistema como este no debía haber estado ahí nunca, y es algo obvio, porque cuando el humano cometió el error, y vuelvo a decir que los humanos cometan errores es solo cuestión de tiempo, no hay nada debajo que te permita saber que estás yendo a una velocidad incorrecta. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un sistema hecho en los años 70? Si es que está hecho en los años 70. No había la tecnología que hay ahora, desde luego. ¿Y qué pasa con el sistema LZB, que es el que nos ocupa? Bueno, el sistema LZB viene del alemán, que significa Lienen-Subbeeinflussung, perdonad mi alemán, y que significa algo así como monitorización constante de la línea. ¿Cuál es el problema también con el sistema LZB? En primer lugar, que data de 1965. ¡Hace ya más de medio siglo! Y para que veáis cuánto quiero enseñaros estas fotos. Esto, por ejemplo, es el ordenador del sistema de control de Atocha del sistema LZB de la línea C5, en este caso de cercanías. El de la línea de alta velocidad es el mismo, son sistemas muy viejos. Fijaros cómo es la terminal de control. Carece de un sistema operativo moderno, todo funciona por línea de comandos y evidentemente ya lo veis por la pantalla de estas de tubo CRT, que es un hardware muy antiguo e incluso ha fallado. Hay varios fallos registrados que ponen en riesgo la seguridad de la línea. Esto de aquí es el equipo que llevan a bordo los trenes. También es extremadamente antiguo y, como os digo, no es muy fiable. Además, robar un cable de LZB no es nada complicado, porque va por encima de las vías. Lo único que te hay que hacer es cortar la valla, cortar el cable, engancharlo a un vehículo y tirar. Y así puedes sacar unos 300 metros de cable, que es más o menos lo que compone una sección de LZB. Pero lo peor de que esta línea use LZB es que en la Unión Europea tenemos un sistema muy competente que se llama ETCS, European Train Control System, Sistema de Control Europeo de Trenes. Este sistema salió a finales de los años 80 y se hizo de manera muy profesional, hasta el punto que se ha ido actualizando enormemente a través de los tiempos con nuevas incorporaciones. Por ejemplo, se le puso GPS, se le pusieron ondas de radio para comunicación directa entre tren y centro de control y se le han puesto en su última versión, que es la 3, hasta cantones virtuales. Este sistema está muy bien diseñado y tiene en cuenta la degradación ante cualquier elemento de la línea que falle e incluso tiene varios sistemas de backup que hacen que porque uno de ellos falle no importe y se pueda seguir operando el tren, a veces limitando la velocidad, a veces limitando otro tipo de cosas, pero siempre se puede seguir operando la línea.
El sistema ECTS hubiera evitado el accidente del Albia, controla todos los aspectos del tren y además controla la degradación de la infraestructura perfectamente. Está muy bien hecho. Por ejemplo, aquí tenéis los modos de degradación. Cada cosa que puede pasar está estudiada y hay un protocolo de cómo deben comportarse los sistemas, los trenes y los maquinistas. Con lo cual, ECTS es el sistema bueno, bien hecho y seguro que debería estar usándose en toda la red. Pero por algún motivo no es así. El EZB era aceptable a finales de los años 80 porque no había otra cosa mejor. Pero es que desde finales de los años 80, cuando se hizo la línea Madrid-Sevilla, ya han pasado muchos años y ya ha habido incidentes de seguridad suficientes como para plantearnos que con la seguridad no se juega. Nosotros debemos ser capaces y debemos hacerlo. Así que sí, ministro, el problema es que exista el cable. Hasta otra. En este canal hablamos de tecnología y uno de los mitos de la tecnología más extendidos en los años 80 era que beta era mejor que VHS, cuando no era así para nada. Descubre por qué en el vídeo que aparece en pantalla.